Okay, bueno, al menos me di cuenta que no estaba grabando. Okay, so listen to this. Because I've been a person so driven by fire. Listen to me, the people that has fire. ¿Quién es my fire sign? ¿Quiénes son mis niñas que son signos de fuego? ¿Quién tiene aquí fuego? I'm Earth, but I have Sagittarius rising. So that's fire. I have a Leo rising. Yo quiero que ustedes me presten mucha atención. Les voy a decir algo, pero necesito que me presten mucha atención y después no se me desvíen por ahí. Préstame mucha atención. I want everybody to pay a lot of attention. Los elementos, la energía que tienen los elementos, los signos zodiacales, también es muy importante. Y les voy a decir algo. La persona que tiene fuego en sus emociones es propensa a tener infartos. Are you guys listening? The people that has fire within their zodiac sign is people that is very prone to have heart attacks. And I'm going to tell you something. El fuego fue destinado para ayudarnos a subir la energía a través de quemar la oscuridad. Pero si la oscuridad nos quema a nosotros, nos va a agarrar el miedo de perder, y el miedo de perder suelta el corazón. That's the reason why the people that has fire on their zodiac sign has to be very careful, because as the Kundalini rises, the fire that it was given in order for us to overcome the programming is going to rise to the heart, and if it's not balanced, the darkness is going to destroy the heart through fear of losing. Are you guys understanding? ¿Ustedes están entendiendo? Yes, and I understand exactly what you're saying. Mm-hmm. My God, you guys have no idea how real this is. And I really wish that you guys would understand that, and it's not because I'm giving these classes, no. The reason why I push this so much is because what we're doing here, we all having a common goal. What do you guys think is the common goal? ¿Ustedes qué creen que estamos haciendo aquí todos juntos? Growing together? To reach love and enlightenment? Exactly, growing. I can guarantee you, I have made this my life mission, right? Now we know every week we meet and we're receiving what we need to receive in order for us to focus in enlightenment. Isn't that right, guys? Before, it used to be me against the world without me not knowing what I'm doing. And let me tell you something, even though I was in a chat with my teacher, she never interacted with me. She was like, okay, you can do this. But at least here in this group, we have a common goal together. Okay, even though I go into darkness, we all here with this common goal that it is to enlightenment. Aunque nosotros no nos veamos, aunque no nos conozcamos, nosotros sabemos que al menos como grupo, la intención de la energía del grupo es dirigirnos hacia ¿qué? La iluminación. Les voy a decir algo. Yo nunca, como les había dicho en mi vida, había sufrido de depresión, porque yo pensaba que la gente que tenía depresión eran personas, imagínate el ego, lo que es el ego emocional. Ay, no, yo decía, pero tan poquita cosa que la gente que tiene depresión. Yo como no sé de eso, decía yo. Y lo que yo no entendía es que la depresión es cuando la Kundalini sube y la Kundalini no encuentra una conexión y te hace observar todo lo que está ahí dentro de esa oscuridad. Yo me acuerdo de las palabras de Trevor, que es el mentor mío.
hace un mes. Él me dijo, Tatiana, vas a ir más adentro. Y yo decía, ay, yo puedo, esto no es nada. Y hoy yo le dije a él, porque la última vez que él a mí me vio, me dijo, Tatiana, tu corazón. Escuchan esto, después de que yo sobreviví un infarto, que yo no tomaba medicación, yo no veía cardiólogo, después de que mi corazón estaba perfecto, ahora mi corazón tiene un problema. Y simplemente es por la oscuridad que está en mi programación. Escucha lo que les estoy diciendo. Y no hay forma que uno diga, porque yo le pudiera decir, ay, bueno, no, ya no voy a seguir viéndote más, no voy a seguir haciendo estas terapias, voy a dejar solamente que la programación esté ahí. That's not a choice. Guess what? That's not a choice anymore. We're in this until we exit. That's not a choice that you can say, you know what? I'm just gonna stop this. I'm not gonna continue the classes. You know what? Let me just go back to my programming into darkness so I cannot actually do this. You know, this is not for me. Guess what, buddy? You're in this or you're in this. There is no way out. No turning back, y'all. That's so true. Gotta keep going forward. So, at least we're doing it here voluntarily. Free will. This is a free will path. It's either your free will pushes you to do this, or your programming is gonna push you to do it. So, like I said, you guys are going to, for the new people, because listen, Diana, Andrea, Star, Josiris, Nacho, Angeli, Reina, Lily, we have been here since the beginning. And we have done many rituals that probably we're going to do them again. Yo creo que yo voy a volver a hacer los rituales del principio. Because it's good. Sí, please. Porque está bien. Yep. Pero les voy a decir algo. Las energías que están enviando al planeta están tan intensas. Ustedes no entienden. Sí. There is so much energy, solar flares that is being sent, that if you guys don't prepare, I don't know what you guys are going to do. And listen, I have a lot of knowledge. I have a lot. You guys have no idea because I'm from Sirius. Let me tell you something. The Sirius people were the ones, the engineers back in Atlantis of the schools of knowledge. We are the record keepers. And even me, I shake when the darkness comes into me. And guess what? Now I cannot give a little inch into the darkness because my heart gets compromised. Listen to this. Today I felt like crying and I couldn't. Because if I give 1 inch into the darkness, then my heart starts beating so fast that I can have a heart attack again. Por eso les digo, ajuíciense. Los que son nuevos van a empezar a ser activados en la Kundalini. Ustedes no saben lo que a mí me está pasando. Yo en estos días estaba hablando con Nachito y yo le estaba diciendo que estoy haciendo lo que se llama astral traveling without me willing. Mi cuerpo, mi espíritu se está saliendo de mi cuerpo involuntariamente con los ojos abiertos. Miren lo que les estoy diciendo. O sea, yo estoy en la casa y de repente, ¡pum!, se me salió el alma del cuerpo. Como si me fuera a morir. Y Nacho me dijo que así es como uno empieza a hacer astral traveling. Les voy a decir algo. Ya no hay vuelta atrás. 1 año más y la 5D está aquí. Entonces, los que nunca han sido activados en su Kundalini, va a pasar. Y el día que pase la activación, a usted le va a temblar todo, como si tuviera un orgasmo sísmico en todo su cuerpo. Otras personas les da calor que no se soportan. Otras personas van a empezar, ¿qué más puede pasar cuando sube la Kundalini? Pueden entrar en trance.
donde cuando yo recibí mi primer trance, yo tenía mis ojos cerrados y todos mis guías se comunicaron conmigo. Puede estar muerto por 3 segundos. I don't know what is gonna look for you. But when the Kundalini starts activating, you will know. Because there is a guide that is gonna come visit you, probably through a crystal, probably by shaking. Maybe you're gonna have an orgasm that your entire body is gonna shake. Dinos, Josiah. Also, a lot of muscle ache, pain, sweats in the nighttime, Pero all that good stuff. eso que tú estás diciendo, Josiah, the night sweat, I am having it right now every I 10 get them too. minutes. And it's not my menopause. Yeah. No, I thought No, it was. mamá. Héctor, déjame decirte algo, que yo conozco un amigo, hombre, que le está pasando lo mismo. Y él no, a los hombres no les da menopausia. Let Porque me tell you ustedes tienen something. que... Go ahead, mamá. I took medication for that because I was going through perimenopause, and I'm on medication, and I still get those. Those never went away. I get the night sweats even with medication, but my emotions are balanced, but I still get the night sweats. Pero ¿por qué tenemos el calor? Why do you guys think we're having heat? that's the fire within us that we need to release because we're not doing it Exactly. in the The div- daytime. So Bueno, I'm not asleep when I get the night sweats. It's not night, mamá. Tú sabes que yo estaba aquí sentada y sudo. Yo nunca en mi vida sudaba. Never in my life I have sweat. Never. Not even having sex, not even aerobics, nothing. I was like a cold-blooded lizard. Call me a That's reptilian. crazy. In my life, I never sweated. You I'm the can same make my way. heart beat like you have no idea. And now I'm sweating. There is sweat coming out of my nose. I'm like, what in the freaking world? I have to look. I'm gonna show you something of how much heat I have in my look. Mira, ¿qué tengo ahí? What do I have there? Six I, pack. because I can't stand the heat. It's too much. And I've never Wow. been a person that sweats or a person that like me. I used to sleep with the air conditioning like 100 degrees. A mí no me molesta el calor, pero ahora es calor y calor y calor y calor y calor y calor. Y hoy que hablé con Trevor, me dijo, Tatiana, tienes tanta oscuridad en tu cuello y en la parte torácica que ahora están viniendo los hermanos de luz a ayudarte a removerla. Piensa en el cielo, en los colores del cielo y en la luz. Eso fue lo que él me dijo hoy. Porque eso va a ocurrir y no quiere decir que usted sea malo, que usted sea un demonio, que usted sea la reencarnación de Satanás. That's not the case. So I'm going to prepare you because remember, we have been very programmed to what demons are. Like the other day, somebody in the group said that she was having some psychic activity. I even posted that in the group when my doggy was feeling unease. Les voy a decir algo. No hay una fórmula mágica para que usted pueda separar los demonios, ni las entidades de la segunda dimensión. No hay. No hay un pase que usted diga, bueno, aquí no van a entrar, como decía en la cristiandad, aquí está la sangre de Cristo y por aquí no puede entrar. There is no blood of Jesus here that is going to separate us from the darkness, especially now that 4D is here. You guys need to understand that they purposely open Sam so we can be binded to this reality. They are here in between us. Darkness is here, not only inside, but outside. And why do you think is that? Mira, me acaba de llegar un download. Diciéndoles eso, me acaba de llegar un download. Porque está tan oscura la tierra ahora, porque antes de que amanezca tiene que venir la oscuridad. Before the dawn, darkness has to come out. So it's perfectly fine that they're here. When that lady told me that, I didn't freak out.
but I knew what I needed to do. I knew it that the more power I give it, the more it's gonna be bothering us. That's called psychic attacks. Eso se llama ataques psíquicos. Ustedes no saben que cuando una persona, si usted está muy bajita su aura y alguien dice, está maldita, ojalá le caiga un rayo, algo así, eso es un psyche attack. You know, when even somebody wishes that a thunder, do something against you, if you're very low and your aura is broken by your own darkness, that's going to be a psychic attack against you. So what did I needed to do? Cleanse my house. I did. Now my house is looking beautiful, like brand new. I painted almost everything. So instead of us feeling, oh my God, there is darkness. No. No. What am I gonna do about this? What do you guys think? ¿Ustedes qué creen? What do you guys think? What do you guys think about what I just said? ¿Qué piensan de lo que acabo de decir? Que limpiar nuestro espacio energéticamente es bueno para nosotros y que cuando se presenten cosas así, no ponerle mucha mente y siempre pensar positivo. Acuérdense que donde ponemos nuestra atención va nuestra energía. O sea, usted no se va a ir para un cementerio, pues, y va a estar confiado como que pues es Brahma, el dios de allá de India. No, don't do foolish things. You guys have to understand that there is a fine line between spiritual and having common sense. If you put yourself into foolish situation, you know que yo he estado tratando de no estar en TikTok, porque es que te ponen unas pendejadas. Tú sabes que le dañan a uno el cerebro, mano. Hay tanto programa dentro de la televisión que te daña a uno el cerebro. So, hay veces, en estos días había una serie por ahí que no sé, era como de un pueblo donde la gente se comía a las otras personas. So it's like, I'm like, no, you know what, TikTok, just for this, I'm not gonna be here for a while because you exposed me to this. So we need to start coming with a plan of protecting our senses so we can become enlightened. Do you guys have a plan? Because your senses are the windows to the external projection that is constantly gaining ventana que nos permite extraer la información de afuera. Y si esa ventana, y no importa qué tan espiritual sea usted, si usted expone sus sentidos a cosas que son negativas, créame que eso es lo que usted va a crear. Believe me, that's what you're going to manifest. So, yeah. Can I share a story? Because you're talking about Of course. that. And I recently went through something like similar situation to what you were explaining about the entity and stuff like that. So there's someone that I work with who can be a little, everybody goes through their things and they can be in a negative state. So they were in that state, and I was able to see a shadow around the workplace. So I kind of like pull my guard up into like I know how to protect myself energetically. So I did that, and that shadow, which was basically her own shadow, basically that I was seeing, because this person is going through a situation, so they're negative, and I believe I could see her shadow self going, trying to
make her realize what she's going through. So I was able to explain to her that situation. But before that, that shadow entity or whatever try to get close to me, and I saw one of my guides coming through as the flashing light, but like you like not to get near me. And when I try to go to be next to my coworker, and when I stepped into the room, they were like, "Oh my God, why did I just get chills?" So afterwards, I explained, a lot of people might not believe me or not, but I still decide to deliver the message. So I was like, you're going through this situation and your body's is trying to tell you, because she has an infection in one of her ears, and you need to pay attention to your thoughts and how you deal with things. Make sure you cleanse your space, make sure you cleanse your body, because you might be going through a situation, but in a way or another, energetically, you and physically and mentally, you are affecting all of us because we're here all together. So I think it's and for me, I could have been scared because I used to be scared like that, because I always know about my abilities, but I didn't want to accept them. I was afraid to accept them. But now it's like I could have think that entity could have come here in my house and be like, oh, it's going to do something to me or harm me in any way. But I knew for a fact that I am protected and I'm guided. And just because there's negativity around the world or near me doesn't mean I have to suck it in or let it affect me. I have the power within myself to be like, I am going to be the light. I am going to be the positive person in any situation, no matter what's going on. That's thanks But to your the class I've learned all of this. Yes, Mama, but we're gonna talk about something very important, and you're not the first one. There was somebody else. You asked me how can I protect my energy if I am a channeler. Okay. One of the first things that we need to understand is why am I doing the channeling? First of all, um, if nobody's asking me, why should I give a message if the person is not asking me? Vamos a hablar de algo muy importante que significa canalizar. Y ustedes necesitan entender que el tubo de luz no se utiliza para uno satisfacer los deseos del ego. Si a mí no me han mandado o la persona no me ha preguntado, porque yo me voy a poner a canalizar. ¿Qué daño puedo yo hacer a una persona que no está lista para recibir un mensaje? O la persona en verdad lo va a necesitar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan acerca de uno canalizar? Vea, les voy a decir algo. Yo he notado algo. Como estamos tan cansados de la religión. Humans as a whole, we're tired of religion. Pero les voy a contar algo. Cuando yo estaba siendo líder espiritual en la iglesia, yo notaba que la gente tenía una sed como por lo que piensan que es desconocido. I noticed that there was a thirst and a curiosity of people to know the supernatural. Pero hay una línea muy finita entre yo seguir mi misión y yo hacer algo que simplemente está satisfaciendo mi ego. Porque yo quiero que la gente piense que yo soy sobrenatural. Y no quiero que lo tomen en una forma, quiero que se analicen. Porque por más de que I was a prophet when I was Christian. And it used to feel good for people to come and, oh, please pray for me. And I used to like, yeah, let me give a message from God. Let's see what God has to say. But guess what? Sometimes by doing that, we're interfering in something that the person shouldn't find out on their own. We need to understand where is the fine line of my guys using me as a channeler because I am a channeler. Because if this is something that the guys are asking me to do, I don't need protection because it's my divine calling. If I'm doing this because it's my divine calling, then guess what?
I'm protected. I don't need no protection. But if it comes from my ego, hell to the yes that you will need protection. Ustedes tienen que entender que los dones psíquicos no son para uno utilizarlos para su propia satisfacción del ego. Yo no puedo ir por el mundo diciéndole, vea, usted fue Petronila de Jesús en esta vida. Oiga, señor, uy, no le siga pegando a su hijo porque en la vida... No, I cannot do that. Si a mí no me han llamado a hacer eso, yo no puedo utilizar el don así. Ustedes entienden eso. Porque si yo lo utilizo por mi propia satisfacción, no hay protección. You guys understand that? You guys have something to say. Yes, maestra, I understand. I fully understand as well. And do you Entiendo. think that we absorb energy if we do end up telling them something, or what are the negatives of not doing it in that form? It's not the negatives. It's, for example, vamos a ser sinceros. Vamos a ser bien honestos todos aquí. ¿Pueden ustedes ser honestos? You know what, guys? Right now, I'm sweating. My nose is full of drips of sweat. And the only thing I'm doing is speaking. Can you guys be honest with me? Can we all guys do a vow of honesty? Yes. Yes. Okay. Sí, Les pero- voy a hacer esta pregunta. Yes. Yo puedo canalizar ángeles si yo quiero. Lo que pasa es que les voy a decir algo. Cuando yo comencé con los archivos acásicos, mis chiquitas, yo me puedo hacer $70 la hora si yo quisiera. Y cuando yo comencé era uno tras el otro, tras el otro. Ustedes han notado que ya ni siquiera hago en vivos. ¿Por I qué? know, Porque yeah. eso me toma energía. Cuando usted canaliza su energía divina que usted necesita para usted ascender, usted la está utilizando para otra persona. Escuchen lo que le estoy diciendo. You guys need to... Can you guys hear me? Now We we can. lost you there for a Now we second. do. Can you guys hear me? Yes. Okay. Yes. Wow. So you guys need to understand that when I first started, I was having so many Akashi records and I was doing lives every day. If I want to become rich out of my gift, I can. I can even, if I want to, I can even use my gift to give tarot readings. I understand the spiritual. I don't need to have a tarot class in order for me to do it. I can just intuitively see the cards and give a person a message. But why would I waste my energy that I need to heal and pass to 5D where I want to be, where I can create what I want into something that is not serving me, where I'm taking advantage of people? Yo puedo ser una persona que, si yo quisiera, yo pudiera ser una influencer. Ustedes saben cuántas personas le dan y le dan a los envíos y le dan a los envíos y le dan a los envíos y leen cartas y tienen ahí a la gente juqueada y entonces venga, yo les hago cursos y cursos. Pero yo me di cuenta que cuando yo empecé a hacer eso, estaba utilizando mi energía incorrectamente. ¿Para qué yo voy a utilizar mi energía? ¿Para enriquecerme en la 3D y quedarme en la 3D? ¿O voy a utilizar mi energía para pasar a la 5D y crear la realidad que yo quiero? Les voy a decir algo. Yo puedo traerles el mensaje más tremendo y decirle, por decir a una persona que está en violencia doméstica, sabe que si usted no deja a su marido, su hijo se va a morir. ¿Cuáles son los chances de que esa persona deje el marido? Porque yo le vengo a dar ese mensaje, aunque yo vea el día, la fecha y la hora. Vea, sabe que si usted no deja a su marido, el 10 de julio se va a morir su hijo. ¿Cuáles son los chances que esa persona deje a su marido? You guys need to understand that channeling doesn't matter.
You can tell a person, you know what, even if they're in domestic violence, listen, you need to leave your husband. Your karma contract is done. If you don't do it by July 10, your child is going to die. What is the chances that person is going to leave their husband? What do you guys think? None if they're not ready. Exactly. Exactly. You can give a person accurate information. And if the person is not ready, nothing is going to happen. And look, right now it's 9/11. So that's why burst the bubble of being a channeler. It's like, oh, I'm going to tell people what's going to happen. What's going to happen? Fires, volcanic eruption. When I was a prophet, I used to see that. Guess what? People is going to live their life no matter what. No matter what is in front of them, they're going to continue. Because let me tell you something. Humans as a whole, they're not ready for ascension. Y son muy poquitas las personas que van a salir de aquí. Pónganse eso muy fuerte en su corazón. Los humanos no están listos para la verdad. No están. Para mí es True. algo que está claro como el agua. Para mí está claro que soy una diosa atrapada en este cuerpo. Para mí está claro porque yo he visto, miren mis amores, yo voy con mi hijo a la piscina y él le puede decir cuántas veces yo hago salir el sol. Es más, mi hijo me dice, mami, ¿por qué no me conviertes en un pez? Él piensa que yo soy un mago. Yo tengo muchos dones. Para mí, yo sé que este camino es verdadero. Y cuando yo comencé las clases, yo pensé en mi mente ilusa que la gente estaba lista, pero los humanos no están listos. Ustedes se tienen que sentir muy, muy privilegiados por estar despiertos y tienen que felicitarse por haber tomado la decisión de hacer esto, porque la humanidad está perdida. Se los digo. La gente está muy distraída. La gente piensa que la realidad es lo que está al frente de ellos. La gente piensa que la realidad es comer, beber, ir al baño, tener sexo, tener un cuerpo bonito, irse a viajar, tener una casa bonita, tener un carro bonito y mostrarlo todo por las redes sociales. Aunque sus vidas estén destruidas. Eso no importa. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cirugía y vamos para adelante. You guys are very privileged that you guys accepted the call. You guys have to pat yourself in the back and say, yes, I did it. I am here, I am healing, and I'm not just healing me. I'm giving the opportunity to my children, to my future generations to enter 5D. You know what it means to be a co-creator of reality? Ustedes entienden lo que es ser co-creadores de la realidad. Ustedes, do you guys even grasp what that is? La gente piensa que la 5D es irse a pegarse un puchazo de ayahuasca, hacer un tarot reading. No, mi amor. For you to be here, you need to do a lot. You need to cry, you need to sweat, you need to exercise, you need to drink water, you need to balance your emotions, which is the hardest thing that you can human do. Ustedes saben lo difícil que es ser un buen humano. Ustedes saben qué es lo que nosotros estamos aprendiendo a ser humanos, porque lo que ya está afuera no son humanos, están debajo de los humanos. Ustedes saben lo difícil que es aprender a balancear las emociones. Ustedes saben lo difícil que es. Y eso no se conquista en una red social. Eso se conquista a través de hacer journaling, de escribir. Hoy yo le decía a Trevor con lágrimas, Trevor, la única herramienta que yo tengo es la frase que yo digo en mi mente. Y él me decía, bástate de la gracia de la luz. Sometimes the only tool that you have is that sentence, that positive sentence that help you balance your emotions. And people think that 5D is just about being high and having tarot cards. They're so wrong. Because doing the work that we're doing is only for people that go to war.
and come back with medals. And you guys need to pat yourself in the back for that. We're warriors. So being a channeler, good. Levitate, good. But use it for you. For you. Nobody else needs those messages. You guys don't think people know we're in the end of the world? But it's not the end of the world. It's the end of this world so we can enter a new world. Por eso no se sientan mal por lo que les estoy diciendo. Entiendan la sustancia del mensaje. Levitar es tremendo. Tener sueños precognitivos es tremendo. Usted poder hablar en life coach es tremendo. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que usted pueda coger su energía y pasar a la 5D. Ya el mundo sabe el mensaje apocalíptico. ¿Quién aquí no sabe que se va a acabar el mundo? Dígame, yo quiero saber, ¿quién aquí no sabe? Todos sabemos que nos vamos a acabar, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, a mí. Lo han anunciado, todas las religiones. Right? Every religion has announced it. Todo lo han anunciado. Pero lo más importante es que usted, con su don maravilloso, vea, ¿saben qué es lo más difícil? Que uno en el interior pueda mostrar su luz. You know what is the hardest thing? When nobody's seeing you, that you can shine. Pregúntense esto, ¿cómo es mi relación con mis hijos? ¿Cómo es mi relación con la gente que me rodea? Porque esos son recursos. Mucha gente piensa que ser espiritual es ser un sucumbo solo, por ahí solo, un ermitaño en una cueva. No. Tu luz tiene que irradiar a la gente a tu alrededor, que la gente a tu alrededor se vuelvan recursos para que cuando tú necesites que se abra un puente, ese puente se abra. Piensa, mis hijos son mi recurso, mis padres son mi recurso, la gente que me rodea es mi recurso. Just think about that. Your light needs to be enough for you to be able to open doors. So wherever you go, there is a door open. When I was a spiritual leader in Christianity, a lot of people used to love me. But guess what? I didn't have a good relationship with my children. I didn't. You know why? Because I have so many inner child wounds. I couldn't relate with them because I was very strict with myself. So I didn't have the compassion for whenever they do mistakes. I used to see them as a disrespect. So ask yourself that question today. How is my relationships? Can people tolerate me when I am in a bad mood? How hostile I am in my daily close relationships. Piense cómo usted se maneja en sus relaciones internas. Cuando las personas más cercanas la pueden soportar o la gente la quiere repelar. Háganse en esa pregunta. Y no es para las personas que quieran usar sus dones. Si usted lo quiere usar, úselo. Si usted quiere quedarse sin cero energía, hágalo. Pero yo sé que después usted se va a acordar de estas palabras y me va a decir, vea, la maestra tenía razón. La maestra tenía razón porque en verdad yo esta energía la tengo que utilizar para mí, para yo. Y si en verdad usted tiene un mensaje urgente, donde usted escucha un guía súper claramente que le dice, si tú no le dices ese mensaje, tú es la sangre de esa persona, te va a caer encima, hágalo. Pero usualmente, cuando uno hace eso, es porque uno quiere probarse a uno mismo que tiene dones psíquicos. Y si usted todavía se tiene que probar, es porque usted no sabe quién es usted. If you still want to go ahead and do channeling, even though it's not a confirmation
from your guides and higher self, make sure that whatever message you do is not because you're falling into the savior complex. Do you guys have any questions? Do you guys want to say anything? Are we all good? Quiero hacer un comentario, pero es sobre la ley de atracción. Dale, mi amor, dinos. Porque ahí bueno, donde quiera, ¿verdad? Todos están como haciendo advertisement en la ley de la atracción, pero yo personalmente pienso que está mal, porque la gente nada más está basando a que quieren manifestar cosas que quizás ni son buenas para su espiritualidad, porque pues tiene que ser que se queda uno en la Matrix, porque está basado a dinero, a cosas, a comodidad. Entonces yo pienso que eso está muy mal, pero pues cada quien, ¿verdad? Yo nada más quería opinar un poco acerca de eso, y pues tú más que nadie nos puedes dar el punto de vista que tienes, porque para mí pues valen mucho tus palabras, aunque yo sé que no nos das consejos, pero como dice, el que agarra el punto lo va a entender. Entonces nada más quería opinar sobre eso. Gracias. Ok, bueno, entonces lo que dice Rodolfo es muy importante. Now let's talk about the law of attraction. ¿Ustedes qué creen que dónde está la ley de atracción? What do you guys think is the law of attraction? Which chakra? ¿Qué chakra? The throat chakra? You got it. Yes, the throat chakra. Entonces, ¿quién llega a la chakra garganta? Who goes to the throat chakra? Who gets there? Las personas que han podido superar su karma. The people that has been able to overcome karma. And what do we need to do in order for us to overcome karma and learn all the lessons? ¿Cómo nosotros podemos superar el karma y todas las lecciones? A ver, ¿ustedes qué creen? Maybe like releasing what no longer serves you. Sanando las dos polaridades, healing both of our polarities, which is feminine and masculine, right? And allowing them to work in harmony. Y hay que dejar que ellas trabajen en armonía. Las personas que enseñan la ley de atracción en todos los canales de las redes sociales, ¿ustedes por qué creen que lo hacen? Why people teach the law of attraction so much in social media? What do you guys think? Because they want to attract Para something too. desviarnos. No, por el dinero, because of money. Ustedes tienen que entender que la gente es viva, astuta, y usted tiene que aprender a tener ese discernimiento. You need to learn to understand that discernment, that intuition. ¿De dónde viene el dinero los que ya cogieron las clases de Plexo? Where money comes from? Is it our energy? Is our energy, that's right. Good job. Sandra, ¿quién más? De nuestro poder interno. Energy. Is our internal power. ¿Qué dijiste, Josiris? It's our masculine. Our money comes from our masculine energy. Masculine energy, ajá. ¿Quién más? Money is the same as what? Our capacity. Money is the to what? value we give to ourselves. The value that we Creation? give to ourselves. Creation is feminine energy. Oh, okay. But money is the internal power that manifests in our capacity to what? To love. Acuérdense esto. El dinero es la energía en materia que transforma la capacidad. Acuérdense que el plexo solar está relacionado con nuestra capacidad de yo puedo o no puedo.
Y es el poder interno de nuestra energía masculina de que de yo puedo vivir la vida, yo puedo amar la vida, yo puedo disfrutar la vida. Remember, money is the internal connection of the power we have to enjoy life to our capacity, to gratitude, to love, to joy, to all of those good things. Can somebody really teach us how to attract if we have zero love, zero self-esteem? If we have an inner child that is totally wounded? Una persona que esté bien profunda en sus heridas infantiles, que esté bien sin autoestima, sin valoración, pues le puede funcionar la ley de atracción. ¿Qué ustedes creen? Pues no, porque va a traer eso. What do you guys think? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que les puede funcionar la ley de atracción? Yo creo que no. O sea, sí les va a funcionar, pero atraer a lo que están pensando, que es negatividad o... Así es. Lo que dice Dayana es cierto. The law of attraction would just constantly attract what they actually are. Ustedes tienen que creer que yo atraigo lo que yo soy. I attract what I am. I cannot attract anything that I'm not. That's the reason why whenever people start moving the energy to attract, sometimes they lack more than what they actually receive in abundance. Because everything is energy and the universe is about balance. So, cuando hay gente que está por ahí vendiendo paquetes de cómo la persona puede manifestar, nosotros por naturaleza somos seres creadores. Si nosotros no fuéramos creadores, no tuviéramos cadenas cooperativas. Ustedes saben qué es una cadena cooperativa. Do you guys know what is cooperative chain? We are natural creators. Look around you. Look, Sí, como look how una many cundina. people son las personas que nosotros creamos a nuestro alrededor. Mire, yo tengo vecinos, alrededor hay vecinos que tienen carros, al frente hay un hospital. Para yo poder estar aquí colectivamente, nosotros tenemos esa cadena cooperativa que creó el apartamento donde yo vivo. O sea, yo esto no lo creé sola. I couldn't possibly just create Orlando by myself. I needed people to believe with me that Orlando existed, and we all created that. The point is that they have sold us a package that life has to be a certain way. And the reason why people think they're lack is because they haven't been able to understand their inner truth. Háganse esta pregunta: ¿usted pudiera vivir solo con lo necesario? ¿O qué tanto usted necesita? Ask yourself this question. Can you just live with the basics? Or how much do you need to be happy? I want to hear from you guys. How much do you need to be happy? All of you. What do you guys think? ¿Qué I tanto don't usted need much. necesita? Not much of the basics. I just All need the I roof, need is love. food, and health. That's all I need. ¿Quién más quiere participar? A ver, participen, a ver todos. Come on, everybody. Love. ¿Quién más? I was going to say, I just need my cat now. I'm sorry, what did you say? Me? No, the last person that talks. Somebody say something. Well, I'm going to tell you my findings of my observation of my Tatiana experience. Les voy a decir lo que he encontrado como Tatiana y la observación. Lo más importante que uno pueda tener
aparte de lo básico, es la salud. Lo más importante. Porque si usted tiene salud, usted se puede encontrar todo lo demás. To me, the most important thing that I can have is health. After I have health, everything else comes. I can do it. I know I can do it. I can build myself from scratch. But if I don't have any health, it's going to be very hard for me to build myself back up. Y les voy a decir algo. Somos tan desagradecidos del cuerpo. We are so unappreciated of the human body that not until our emotions takes over the body, we don't understand how valuable is the body. Yo no sé por qué yo no había ido al gimnasio antes. I don't know why I never been to the gym. Now I find it so releasing of bad energy. Que usted tenga una relación con su cuerpo y que usted pueda disfrutar su cuerpo. Vamos a hablar de las primeras clases. ¿Cuántas personas no pueden disfrutar de una relación sexual? How many people cannot enjoy of a good sex relationship? And it's because they don't have a good relationship with the body. Toda esta experiencia, y es lo que menos nos enseñan, se trata del cuerpo. This entire experience is only based on you and a relationship with you. Esta experiencia solo se trata de usted con usted. That's it. Nobody else. Esto no se trata de sus amigos, esto no se trata de sus hijos, esto no se trata de nada más que no sea usted con usted. Y cuánto usted con usted ha disfrutado. How much you with you have you enjoyed? How much? Me not much. I need more time. Nosotros no hemos disfrutado el cuerpo. Y el cuerpo, ¿cómo se disfruta? Sintiendo los pies, sintiendo las manos. Ustedes saben que yo tenía un cuerpo tan perfecto. My body was so perfect. I never saw it as a perfect body. Yo tenía una espalda perfecta. Ustedes saben los dolores que yo paso en la noche. Que por eso es que yo me animo, o sea, no hay nada más rico que uno acostarse en la noche, ponerse una almohadita y acostarse a dormir. Como yo me rompí el cuello, a mí me duele demasiado el cuello. Cuando usted empieza a tener problemas con su cuerpo, is that when you really understand what the purpose of this experience is. And where do you see that in social media? Where do you see that? The only thing that they're selling you is a dream. An illusion that keeps disconnecting people to reality and humanity. Ustedes tienen que entender que mucho de lo que nos venden en las redes sociales no tiene nada que ver con la misión que nosotros vinimos a hacer. Nosotros vinimos a iluminarnos a través de nuestro cuerpo. Y nosotros ni siquiera nos podemos sentir bien en ese cuerpo. You guys have something to say? You guys have any questions? Tengo un comentario sobre eso. Nada más para hacer un poco de conciencia. Si nosotros cuidamos el carro que tenemos para ir a la tienda o lo que sea, le ponemos aceite, le cambiamos pues aceite, la gasolina, ¿verdad? Entonces a la gasolina nunca le andamos poniendo agua para que nos rinda. Pero al cuerpo, ¿qué tal? Pura basura, ¿no? El agua con azúcar, refresco, todo eso. Y yo siento que al carro lo cuidamos un poco más, aunque inconscientemente, porque la verdad a veces nos esperamos hasta que se descompone. Pero si evaluáramos nuestro cuerpo un poco más que nuestro propio vehículo, yo pienso que viviríamos un poco mejor. Gracias. Así es, mire, yo en estos días estaba mirando qué tan saludable es el desayuno.
Just let's think about something. How healthy is breakfast? What do you guys think? Not at all. Yeah, I was gonna say it depends. Sometimes you don't even need breakfast. Bueno, pero digamos pues de que le metemos al cuerpo desayuno. How much do you guys think is breakfast? How many nutrients that breakfast has? What do you guys think? I think it depends on which country you're from. I think America has a lot of the stuff to eat early in the Too morning. much Some other salt. Mamá, vamos a hablar de algo, Josiris. Yo sé lo que comen los dominicanos. El plátano en la mañana tiene tanta starcha que eso se convierte en azúcar y eso después se vuelve en insulina. Yo no estoy diciendo que Colombia sea lo más saludable, pero la arepa es puro carbohidrato. Si usted se pone a pensar, el desayuno no tiene ningún nutriente, a no ser de que usted coma fruta, pero aún la fruta se convierte en azúcar. ¿Qué uno puede comer de desayuno que sea saludable? drink tea. No, pues estamos hablando de comer. Um, We're speaking about eating. How about juicing with veggies? Well, that's different, but that's actually something to drink. We're talking Egg about whites? breakfast. I wouldn't be able to eat that. But if you do that, if you're brave Turkey? enough, I prefer not Turkey? to eat anything if I have to eat egg whites. Oh, turkey. How about the oatmeal pancakes? You make your own oatmeal with banana? And I don't know how to make it, but I don't know if that's nutritious. Is oatmeal? Isn't that part of gluten? Oatmeal? Yeah. Well, yes, it is, but I think they now have one gluten-free now. You could just mix it in. Well, that's the way I make it. But let me No. tell you something. Gluten-free to me is questionable. How do I know it's really gluten-free? How do I know somebody's organic? Or how do I know, it's like, but well, you have a point. Like to me, I knew that breakfast was so unhealthy. It's the Just to worst. eat breakfast is so unhealthy. Not only that, but your energy level is lower. Pero por If eso you want to se go to llama bed. breakfast, because it's breaking your fast that you're supposed to have a fast from the day before, because you're not giving your stomach enough time to digest what you ate the day before, because your body's using the energy de lo que comiste el día anterior aún, aunque suene muy loco, pero así es. O sea, el desayuno no es algo necesario, es algo opcional, pero no es algo necesario. Lo mejor que se puede hacer es tomar una agua con limón, empezar a preparar el hígado, como dijo el señor, de como cuando uno revisa el motor, eso es lo que uno tiene que empezar con agua, hidratándose, pues, eso es lo mejor que uno puede empezar, para preparar el estómago para un real meal después. It's just it's a way of living con la comida. Más aquí que es duro, es duro ser saludable aquí, porque lo más barato es lo más, lo más grasoso, lo más carbohidrato que uno puede agarrar, pero la realidad es que we don't even need to eat that much. I know, but you know where that comes from a relationship. How many people knows what it is to have a healthy relationship? ¿Quién de ustedes sabe qué es tener una relación sana? Cuando ¿Con uno la quiere comida a o en alguien, general? no, vamos a hablar de las relaciones. Let's talk about relationships. When you want to have a good relationship with your partner, what do you do? Cuando tú quieres tener una buena relación con tu pareja, ¿qué tú haces? Balance. A lot of inner work. Communication. You want to nurture them.
you want to find out what it bothers them. Like you wanted to get to know that person so you can relate better, right? Cuando tú tienes una buena relación con una amiga, digamos, ¿cómo tú haces para tener una buena relación con una amiga? Tú la tienes que conocer para saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son los límites, por dónde va la relación. Yo les voy a hacer una pregunta. Si a ustedes les duele el dedo chiquito del pie, ¿quién sabe qué significa eso? What do you guys know about the body? What about if your little finger starts hurting? What do you guys know about that? Tiene que ver somehow cada dolor con el inconsciente de algo que estamos suprimiendo. But can you actually read your body? Do you guys know how to read your body? Can your body tell you what's going on if something is hurting? ¿Ustedes ya aprendieron a saber el lenguaje corporal de su cuerpo? Aún no. Yes. I can tell when I have a headache, I hardly ever do, but when I do, I can tell if I need water or if the light's bothering me. Like I can tell what my body needs and why I have the headache. And why is that, Diana? Tell us. ¿Por qué, Dianita? Dinos por qué. Because I've observed myself and I've gotten to know, like, I guess I've observed myself and I've gotten to know myself better. ¿Quién más puede decir qué tiene esa relación? For me, I learned to listen to my body and my intuition, and I ask my body as well. I speak to it. It speaks back to me, and that's how I find out what's hurting or what emotion I'm trying to repress or not. I'm not paying attention to. Bueno, ahora, you have somewhat, Leslie? No, I somewhat know, but to tell you the truth, no. I have like, I don't know if anybody's feeling the same thing or whatever, but I have like this eternal, I'm always tired. I don't know what it is. I'm so tired. I gotta work. All I want to do is just lay and try to figure out what's wrong with me. Ay, mamá, te voy a decir algo. Tienes que chequear. Tú eres un signo de fuego, ¿cierto? Yeah. I just told you, the heart. Oh my Tienes God, que girl, tener you don't even mucho know. I'm cuidado always con, tired. te lo voy a decir porque yo me estaba sintiendo así. Y por sentirme así fue que empecé a ir al gimnasio. Pero después me di cuenta que eran mis emociones. Y te voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿cómo tú te sientes de la vida, Lily? How do you feel about life? How do I feel about life? And just be honest. I'm now somewhat learning, but I now realize that I was in depression, but like you said, I'm a hyper person. Well, I was more hyper before, but now I'm more into down. And I was like on the go all the time. On the go. I always have to do something. Always. But I'm tired. I feel tired. I don't know what it is, to tell you the truth, and how I see life. Now I'm learning because about... the heart is connected to life. So whenever we're not connecting to it, we're disconnected with our own heart. So you have to be careful. You have to work a lot with affirming yourself with life. That's what I'm doing now. Like one of the what I'm saying to me is like, I straighten my heart in goodness, love, and peace. I strengthened my heart and I repeat it from the bottom of my heart. Because the heart is what connects you to life. Ustedes tienen que saber que el corazón es el que nos conecta a la vida. Entonces fortalezcan todos los días su corazón a la bondad, al amor, a la misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's go meditate. Who needs a good meditation? ¿Quién necesita una buena meditación? Yo. I'm shuffling my tarot cards. Yo. You guys can bring it, your tarot cards. We're gonna visit our
Indian community. Vamos a visitar a los nativos. Vamos a estar con los mayas hoy. Vamos a visitar a los mayas. ¿Qué les parece? Let's go visit the Mayans today, okay? Excelente. So let's start regulating our breathing. Vamos a regular nuestra respiración. Pueden traer sus tarots para todas mis lindas tarotistas y canalizadoras para que puedan dar mensajes. Conéctense hoy. Vamos a traer mensajes de conexión, de fortalecimiento, de amor, de sanidad. For all of you guys that has the gift of energy medicine, connect with the tube of light and connect with the healing and see whoever needs healing. Okay, so let's go ahead and start breathing in and breathing out. Vamos a empezar a respirar profundo. Vamos a empezar a conectar con la naturaleza. De verdad, por más duro que sea lo que estamos haciendo, qué maravillosa es esta experiencia. Hoy yo me sentaba en la piscina y miraba las nubes, miraba la naturaleza, qué hermoso es todo lo que hemos creado y qué tanto nos hemos desconectado de ella. But today we're gonna go back to nature. We're gonna connect. Today, as I was looking at the sky, I was thinking how beautiful is this experience. How beautiful is to learn how to live. My mom did not have the chance. My grandma did not have the chance. But I have the opportunity to learn how to live my life, and teach my children how to live a peaceful life. Not a on-the-go life. Not a hurry, let's go ahead. No. We're going to learn how to live the life that we deserve as we balance our energy and take down and eradicate all of these emotions of fear, anguish, stress, anxiety. Vamos a respirar y vamos a hacer la oración del tubo de luz para que todo lo que exprese mi chakra garganta sea a través de la divinidad y no del ego, no de la oscuridad. Nos protegemos todos. Vamos a ponernos una burbuja preciosa, blanca, de protección para que ninguno se drene, para que ninguno obtenga la energía del otro. Simplemente aquí, nosotros conectándonos en un solo corazón. Amada magna y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, amado santo ser crístico mío y gran hueste de maestros ascendidos, flameen en, a través y alrededor mío ahora, su todopoderoso tubo de luz cósmica a través del cual nada que sea creación humana pueda posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad y vulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz, que también sea un irresistible magneto en mi mundo para atraer hacia mí constante, visible y tangible en mis manos, y uso la ilimitada abundancia de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención sobre la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome así ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, de toda la vida que yo contacte, donde quiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder. So I start breathing in and breathing out. We're gonna give a command to our ego to ease. Remember, in your words there is power. Hay poder en nuestras palabras y le vamos a mandar al ego de que cese. No hay necesidad de que nos proteja. Queremos conectarnos de todo corazón.
Queremos sentir la luz, que la luz nos proteja, nos cobije, nos arrope, nos transforme, nos cambie. En este momento le damos gracias a todos los seres de luz. We start thanking all our life family. Thank you all my Arcturian people. Thank you all the Pleiades people. Thank you all the Sirius people, the Orion people, the Agartha people, the Selenium family, the Galactic Confederation. I thank all the divinities and deities that have been with us since the beginning of planet Earth, protecting us, guiding us, giving us the beautiful light. El hermoso Sanat Kumara y el templo de Luxor con la luz blanca, hermosa, maravillosa de la resurrección al nuevo ser, al nuevo cuerpo crístico. Nos conectamos y arraigamos a la madre tierra y en este momento nos conectamos con el poder energético de la alquimia del número 3. We're connect with number 3 and the alchemist power of the energy of number 3, the Trinity inside of us and the Trinity outside of us. We summon and call out up to our guardian angels, and we ask them to be here, to minister us, to cover us, like beautiful mother chickens that they're covering the little chicks and protecting them from all psychic attacks, from all of this confusion and illusion that is no longer serving us, clearing out our third eye. Que vengan en este momento los ángeles, querafines, serafines y nuestra presencia yo soy, incluyendo nuestro ángel de la guarda, protegiéndonos debajo de sus alas como la gallina protege a sus hijos. Sientan el amor y la protección divina de los seres de luz. Y en este momento nuestro cuerpo empieza a unirse a la tierra a medida que nosotros relajamos y regulamos nuestro latido con nuestra respiración. No hay necesidad de respirar rápido, no hay prisa, estamos seguros y empezamos a sentir esa seguridad y aún nuestros sentidos se conectan con la luz. Even our senses, clairvoyance, clairsentience, all of the clairs that allow us to connect with the spiritual realm. And all the tightness in our neck, in our shoulders, todo lo que nos aprisionaba en el cerebro frontal, izquierdo, derecho, la amígdala, el hipotálamo, el timo. Le damos paso a la luz blanca para que conecte con el timo, la conciencia crística, y que haya una activación divina de esa energía Kundalini a través de la paz, del amor, sin brusquedad, sin violencia. Que todos los que en este momento todavía no han recibido el toque precioso de nuestra energía creadora divina del absoluto, que en este momento puedan sentir ese fuego divino. So for all of those that hasn't received the activation of the Kundalini, please, I ask my beautiful angels and our higher self of each of them to allow for this energy to arise with ease, just like the wind. We don't know where it comes, we don't know where it goes, but it's just this beautiful wind that penetrates our lungs and connects us with life. Allow for the Kundalini to arise as ease. So right now we're gonna start projecting our consciousness to a higher realm. We're going to go ahead and experience a past life experience. As we all know, we all have been with tribes. And we're going to connect with the Mayas,
in Mexico, at almost the center of planet Earth, at the epileptic center where the beautiful pyramids connect with other constellations. So we're gonna visit the tube of light, and we're gonna start traveling back in time as when we were in that past life, as the count of 5. Vamos a tener una visita a una vida pasada, donde conectamos con nuestras raíces nativas chamánicas. Vamos a permitir que los sonidos de la naturaleza, de los tótems de los animales. Hoy ustedes, vamos a permitir que los tótems de los animales hoy se posicionen sobre ustedes y puedan recibir la fuerza, el impulso, la luz maravillosa que tienen los animales. Y en este momento vamos a entrar con conciencia proyectada al tubo de luz. Permitan que como viajeros en el tiempo vayamos de nuevo a visitar. Oh my God, I can feel the heat. Y puedo ver la luz maravillosa que nos conecta hacia el tubo de luz para llegar a donde estaban los mayas y las hermosas pirámides que están en México como el epicentro de la energía canalizada a constelaciones fuera de la Tierra. Y respire profundo, y al contar de 5, usted va a llegar con conciencia proyectada. Escuche mi voz. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. As you enter the scenery, you can visualize yourself wearing a costume, wearing some beautiful clothes made out of the skin of animals. Feel the fresh air. Even listen to the beautiful riachuelo surrounding the scenery. Visualize the people around you. There is teepees everywhere. There is peace, harmony, people working together, children running around. As you walk in, there is a woman, all mature woman, that is gonna put a beautiful feather on your hair. Apenas usted entre, va a haber un escenario hermoso. Usted está vestido con vestiduras nativas. Y usted tiene en este momento la capacidad de ver un riachuelo corriendo. Ve el campamento de los indios. Los niños corriendo, riéndose, jugando con animales. Usted puede ver la armonía, como ellos se relacionan, se ríen. Y de repente viene una mujer mayor, le pone su pelo para atrás y le pone una pluma. Y usted va a ver el color de esa pluma. As you continue, you get invited to a meeting inside of a bigger teepee. And you're curious about this meeting. You don't know what's going to happen. There is people sitting in a circle. But you decided to flow with the invitation because you feel so much peace. You feel like you belong. And as you enter and sit down in the middle, you hear chanting, beautiful chanting. And you can hear your heart beating fast because your heart is connecting with them
and at the same time with Mother Earth. Y a medida que usted va caminando, recibe una invitación de entrar a una de estas cabañitas donde hay una reunión y usted es el invitado de honor. Y usted entra por esa cabaña y cuando usted ve hay gente sentada en círculo, esperándolo. Y usted se sienta en la mitad del círculo y escucha como ellos cantan en un idioma que usted no reconoce. Y en ese momento, usted siente que su corazón se une al corazón de ellos. Y en este momento, usted va a ver que cuando arriba de usted hay un animal posado sobre usted. Y este animal tiene un mensaje para usted. And as you close your eyes, you're gonna see that there is an animal on top of you. And this animal has a message for you. So as I've been quiet for you to receive your message, allow yourself to hear the message of what the animal has to say. You're feeling the peace, you're feeling the love, you're feeling like you belong. Not only that, you're asked to receive a cup. And in that cup, you're going to drink the cup of letting go what no longer serves you. Usted no solamente va a recibir ese mensaje, sino que va a recibir un vaso, una copa. Y en esa copa va a estar, usted se la toma y se va a ir todo lo que no le sirve. Start drinking it. Feel it in your throat. And as you drink it, you're going to start having different feelings. Y a medida que usted se la toma,
usted va a estar tomándose diferente, va a empezar a sentir diferentes cosas. Some of you are gonna feel crying, some of you are gonna feel mad. Ustedes a medida que se van tomando esa copa van a tener diferentes emociones. Algunos se van a sentir enojados, otros se van a sentir tristes. Deje que las emociones salgan. Respire profundo, just breathe in, breathe out. As you finish with the cup, just go ahead and digest all in. Deja que todas esas emociones, tú vas a ver como una luz de un color rojizo va a salir de ti. You're gonna see how a light that is actually kind of rubish is gonna start coming out. And as the ceremony ends, you're gonna have a seal in your heart that is gonna tell you everything is gonna be okay. Y a medida que esto termina, tú vas a tener un sello en tu corazón que te va a permitir entender que todo va a estar bien. Ahora nos disponemos a salir de ese lugar. We're gonna start getting out of that place. We're gonna thank our guides and the spirit totem that went there for all the message. Le vamos a dar gracias al espíritu que vino a auxiliarlos en este momento. Y vamos a movernos de regreso hacia el tubo de luz. And we're gonna start going to the tube of light. And as you go towards the tube of light, just take with you all the images of everything that you're seeing. Llévese todo lo que está mirando como una imagen grabada en su corazón, donde le permite cerrar un capítulo de lo que usted está trabajando en este momento. Allow for this to end a chapter of what you're actually working on right now. Y vaya hacia el tubo de luz. And just go to the tube of light. And as you go to the tube of light, see yourself transforming into your old self and go back to your body. Entonces subas en el tubo de luz llevándose todas las imágenes y recuerdos de todo lo maravilloso que usted vio y sintió. Y ahora suba hacia el tubo de luz recobrando su ser interior. Ahora trate de recuperar su cuerpo y vuélvalo a sentir y puede abrir sus ojos.
Just go back to your body and start feeling it. Estoy Y ahora meditando. sí, dígame cómo se Meditation. siente. Pásame el phone, por favor, papá. Estoy Ahora sí, haciendo una ¿cómo se meditación. sienten? ¿Mm? ¿De qué? ¿Cómo En se serio. sienten? ¿Cuál vidrio? ¿Qué vidrio, Luis? El de Bucanas. La botella quebraste. Sí. Toda la botella de Bucanas. Oh, no, es para el que se toma. La que se toma es tico. ¿Estás bien? Ahorita voy. No, ¿Me das permiso? Voy a acabar aquí. Ya. Vuelve a barrer porque están los niños. ¿Cómo se sienten, chicos? Yo me siento bien, relajada. ¿Quieren compartir algo? ¿Vieron algo? Yo me siento bien relajada. Yo Somebody también. wants Miré mi to share cristal, something? mi copa era de cristal y el agua estaba bien fresquita. ¿Quién dijo eso? Yo, Daya. ¿Quién vio algo? ¿Quién más quiere compartir? Who else saw something? Yo, cuando fui a ese lugar con los mayas que dijiste, estaba una mujer. Cuando dijiste que te iba a entregar una pluma, me entregó una pluma de pavo real. Ay, Y entonces luego, ahora chequea qué significa el pavo real. ok, sí, lo voy a hacer ahorita que acabemos. Interesante porque también hablaste de los tótems, son los animales que nos acompañan, y se me presentó el venado. Miré mucho al venadito. Entonces, Ay, qué fue bonito. algo muy maravilloso. Y cuando vino el vaso, tomé algo como muy espeso y me costaba pasarlo, pero lo pasé y entonces empecé a sentir muchas cosas en el cuerpo, específicamente en el estómago. Y así mismo sentía cuando dijiste de que miráramos el color rojo, sentía cómo estaba yo como toda en llamas con el color rojo. Muchísimas gracias, es maravilloso, me encantó. Gracias, gracias, gracias. A la orden, mi amor. ¿Quién más quiere compartir? Who else wants to share? Yo quiero compartir. ¿Mm? Yo, Ruth. No se escucha quién habla. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más quiere compartir? Who else wants to share? I can't master. I was just getting myself together because I cry. So I went back to one of my tribes that I was trying to find in my Akashic records, the Northern American tribe where I was a girl. When I stepped into
the scenario where like I saw mountains and waters and rivers and connected with nature. There was a woman waiting for me. It felt like a mother figure to me. So I recognized her, and she handed out her hand out to me, and I was very excited to be back there. I feel so loved. That's why I love nature now so much. I kind of have some similarities like of her, and it makes me feel very excited because I didn't like how I used to look, and she showed me. With her I was able to learn about my love for nature and how to appreciate it and connect. And I was one of the animals that was close to me was the bear, and it gave me a message of being brave and strong, and then to enjoy that this is the time for happiness and to enjoy life. Then she came back and gave me the cup with crystal clear water. It was like so refreshing. I wish I could drink that for real. um, my cup was golden with it had like around like little diamonds, and I drank that and I had chills. Again, I cried some more. I felt the pain that I've been having in on my left side, and I was able to release. I felt my guides came through, and I heard them say how proud they are of me and how much they love me. And I'm very happy to put today meditation. Thank you, Maestra. Gracias, mi amor, por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Ruth, ¿quieres decir algo? No sé si me escuchan, maestra. Sí, ya sí. Ah, ok. Buenas noches. Yo les quería compartir que yo me sentí ahí muy acogida en medio de todas las personas, y el tótem se me presentó un tigre blanco, blanco de fondo con manchas negras, y fue bien bonito porque yo lo veía en mi imaginación, ¿verdad? Lo veía, pero cuando yo respiraba profundo, tú sabes, cuando uno ve, cuando está meditando en el tercer ojo como luces, esas luces se hacían grande el rostro del tigre, así bien real, y sentía su fuerza y fue muy bonito. Y cuando estaba tomando, sentía la bebida, como dijo la compañera, bien espesa, así como cuando entre la garganta y el corazón como que se quedaba, y sentí que me dijeron que es porque tengo bloqueos ahí en el área del corazón. Y, y yo seguía tratando de tragarlo hasta que al fin, o sea, me decían suelta, suelta, y iba tratando de soltar y se me vino como la lista de las cosas que yo no he querido soltar y que aún me falta de soltar, así como que me hicieron la lista, esto y esto y esto y esto tienes que dejar ir. Y yo respiré profundo, solté y sí, pasó la bebida y empecé a llorar como cuando tú te quitas un peso grande de encima. Fue bien bonito, bastante, me sentí muy aliviada y muy bonita experiencia. Gracias, mi amor. A ver, my English speaking people, who wants to share? Nobody. I want to share. All right, go ahead, Reina. Ivana. Who is it? Who is it? Oh, Ivana. I'm sorry. Yeah, sorry. I saw right before going into the TP, I saw like a waterfall, and it kind of reminded me of what you're saying. What do we need to survive? And I kind of just see like we just need food and water, and a TP like a shelter. And in the meditation, the animal that I saw was a snake, and the message for me was about strength, sort of how everyone in the village, in the community is the same. We all have the same strength. It doesn't matter if one is shaman or one is a baby or a wife, husband, that we all have the same strength, just different gifts. And I just felt like a tightness in my chest, but
once I got back, it just feels very calm, very calming. How beautiful. You know, the snake also symbolizes the awakening of the Kundalini. Yes. There he goes, girlfriend. Welcome to the world, right? ¿Quién más? Lily, vas a decir algo. Yes. I just felt like this peace inside, and my hands started to get really heavy, like real heavy. And I felt like chills in my spine, like not ongoing, but here and there, while the meditation was going. And I visualized when you said that the lady was giving us a feather. My feather was purpley blue. That was the only visualization that I could really get to, but I felt a lot of peace, heaviness in my hands. Yeah, that's it. Oh, how beautiful. ¿Quién Thank más you. quiere hablar? Nacho, ¿cómo te sentiste? Estoy súper, súper relajado. ¿Qué? Eso, demasiado, demasiado relajado. ¿Verdad? ¿Pero bueno o qué? Súper, increíble. Y de que estaba bueno, antes de la meditación estaba bastante relajado. Eso es lo que usualmente me pasa con la meditación. Es como que suelta eso así. Lo que tengo de la carga diaria que tengo de estrés. Y estoy aquí tratando de integrar las cosas que a veces se me vienen de repente imágenes, mensajes. Ah, pues, qué chévere. ¿Quién más quiere compartir? Who else wants to share? Yo pues vi un caballo blanco. Bien bonito. I saw a white horse. Vi un caballito blanco bien bonito. So, I don't know what you guys think. Oh, mira, Josiris put something about the feathers. Lily, you saw purple. It means carry a message of deep spirituality, transmutation, negativity, as well as opening of psychic and spiritual gifts. What? Miren eso, qué bonito estuvo. Bueno. Okay. So, ¿alguien más quiere compartir algo o ya podemos dejar la clase? ¿Ustedes qué piensan? Ay, mira, Maribel tiró unas cartitas. Pero dinos, Maribel, ¿qué significa? Conciencia, hijos. Ah, no, mami, nos tiene que dar ahí un insight. Danos ahí un mensajito. ¿Qué significa las cartas que tiraste, mi amor? ¿Puedes hablar, Maribel? Si no puede hablar, mi amor, pues nos lo pone ahí para nosotros saber qué significa el mensajito. Andreita Sandoval, estás muy callada. Andreita, ¿estás ahí? Andreita usualmente See, nos pone maestra, sorry. carticas. I'm here. I'm here. I didn't get to do the meditation, so I will do it when you share the class. I'll do it then. Ah, ok, mi amor. Thank you.
A la orden. Bueno, mis amores, no sé si quieran compartir algo más, si quieren decir algo más. Lo que les puedo decir es que ya terminaron la encuesta. You guys did the survey for the root chakra. La próxima clase de la chakra raíz va a estar muy bonita. Si ustedes se animan, podemos hacer una clase el domingo y podemos traer todas las tarjeticas de tarot, si se animan, y podemos hacer un ejercicio los unos con los otros. If you guys feel like we can see each other again on Sunday, and we can do an exercise where we can actually attune for our, psychic abilities. Reina vio dragones. Yo no vi mi pluma, pero sí vi mi caballo. Piensen qué quieren hablar el domingo, si quieren que nos reunamos. Si ustedes se van a pasear o algo, me avisan y no nos vemos el domingo. Déjenme saber. You guys let me know if you guys want to have class on Sunday. What do you guys think? I'm down. I love exercises. Yes, please. Okay, so we're gonna. Do you guys want to see each other on Sunday? Yes. Que nos veamos el domingo. Les voy a contar algo. Sunday is really cool for me because somebody that I don't want to mention names is gonna be around me. So when that person is not around, that I don't want to mention names, I have my undivided attention so we can have a more powerful experience. El que siempre interrumpe la clase con el mami. Oh my God. El domingo él no está, se va con el papá. Entonces, si quieren, podemos tener una clase muy tremenda el domingo. Si ustedes se animan, if you guys want. Okay. Ustedes saben que. Sounds Y good. podemos hacer un ritualito, podemos meterle ahí todo. Sí, entonces como I have a lot of yes, we will see each other again on Sunday, okay? Okay, good night. And you know what? I really like to do the classes on Friday because you know what? Something, guys, if you guys don't go out, I don't do anything on Fridays besides, chill. We can, study, and the next day we're not going to be so exhausted, just for me. Pero bueno, entonces, I hope to see you guys on Sunday. I love you guys. Keep up the good work. And then we see each other on Sunday. Okay? See you Sunday. Thank you, maestra. Me mando un besito. Bye, Good night, everybody. everybody. Have a good night. Good night.